Hola, vamos a platicar en este video acerca de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Esta teoría fue ideada por el psicólogo Howard Gardner y en esta misma él propone al menos 8 inteligencias múltiples que son la musical, la corporal sinestésica, la interpersonal, lingüística, verbal, lógico-matemático, naturista, intrapersonal y la visual especial. En este video nos vamos a concentrar exclusivamente en 2 inteligencias múltiples que son la musical y la interpersonal. La información que les vamos a ofrecer el día de hoy está a cargo del profesor Iván Abimael Aguilar Galindo. Adelante, maestro. ¿Qué tal, maestra Liliana? Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué horas nos estén saludando. Pues sí, como me mencionaba hace un momento en la introducción, este psicólogo, o famoso psicólogo, el señor Howard Gardner, por aquel año del 1983, yo tendría, que sería unos 2 años, yo nací en el 81, entonces eso fue a mis 2 años, no tenía ni idea que iba a estar hablando de él 40 años después. Él mencionó estas inteligencias múltiples, como los pedagogos que están interesados en la inteligencia de sus alumnos, pues obviamente nos interesa hablar de esos temas, ¿sí? Principalmente porque de un tiempo a la fecha se han podido no solo clasificar, sino se les ha tomado un poquito más en cuenta para saber cómo enseñarle a nuestros alumnos o cómo aprender nosotros principalmente. Antes de querer enseñar cómo aprender, el día que podamos hablar de cómo aprender, pues tendríamos la capacidad de hacerlo de manera más sencilla. Y, por ejemplo, digo, todo lo remontamos a la educación porque el simple y sencillo hecho de hacerlo para una institución educativa y como trabajos para nuestros estudios de post licenciatura, pues obviamente es conocer un poco de estos temas. Las inteligencias que maneja el psicólogo estadounidense Howard Gardner en esos años hablaba de 8, como ya los mencionó, y solo me acordé de 2 o 3, me quedan más claras 2 o 3, y siempre tratamos de ubicar desde nuestro plano, principalmente como docentes, que son, por ejemplo, el de educación física es el que se mueve y el que aprende moviéndose. El de español, que es el que siempre le da mucha importancia a español, pues la lingüística o verbal. El de matemáticas, el lógico matemático. El naturista, pues los de ciencias. El de biología, el de física, el de química. Pero estas 2 en las que quiero hacer una mayor extensa la charla sería principalmente de la que ayuda como pedagogos o como personas que influencian en varios ámbitos. Primero la interpersonal o intrapersonal. Esta inteligencia a mí me parece muy relativa de nuestra labor como docentes, pues obviamente es una de las que más nos caracteriza, ya que es una inteligencia conocida como una inteligencia social. Todos los ámbitos anteriores mencionados, pues pueden ser también por un docente, pero en este caso tenemos que saber, aparte de entender las emociones de las personas con las que nos relacionamos, tenemos que empatizar. Esa palabra yo la veo muy nueva, pues yo creo que del 2020 para acá, lo que es la pandemia, es cuando se llevó a cabo. Pues no nos llamaba mucho la atención el tema de
saber qué siente la otra persona hasta que nos empezamos a preocupar y a ocupar de las emociones o lo emocional. Entonces, en esta inteligencia se sobreentiende que es interpersonal con el resto del mundo, con el resto de los seres humanos con los que tenemos que convivir, pero es un ejemplo, es una característica de personajes o de líderes que tienden a ser influyentes. Por ejemplo, los líderes empresariales tienen que motivar a sus empleados, a sus compañeros, a sus inversionistas a trabajar con ellos. Los que tienen dotes de liderazgo, los políticos, vuelvo a las personas influyentes que atraen público. Los psicólogos tienen que tener una de las importantes formas de trabajar de los psicólogos es la escucha activa. Y traído a nuestro tema como docente siempre es, antes de saber qué es lo que necesita nuestra área de trabajo, es escuchar para ver de dónde partimos. Los vendedores profesionales, de hecho estábamos leyendo un caso o viendo un video de un caso de un vendedor que en los años del 63, en 1963 por ahí, vendió que Guinness, de hecho Guinness lo sacó en su libro porque vendió aproximadamente unos 13,000 o 14,000, algo así, 13,000 autos, 13,000 automóviles en un lapso del 63 al 78. Y eso es reconocido por Joe Girard se llamaba. Y obviamente eso le trae la idea de escribir como una influencia hacia quienes quieran dedicarse a las ventas, y obviamente publica varias de sus obras relacionadas con ese tema. Otro ejemplo de personas con esta característica de interpersonal es el señor Steve Jobs, quien funda o es cofundador y presidió, ya falleció, la compañía de Apple. Pues tenía una gran relevancia y tenía un carisma grandísimo con la gente, era muy detallista con su equipo de trabajo, los motivaba en todo, se preocupaba por lo que necesitaban sus empleados. La empresaria y diseñadora de modas Chanel, la diseñadora Chanel, Coco Chanel, una de las más influyentes en el siglo XX, incluso la revista Time hablaba de que era una de las personas más influyentes para el mundo de las mujeres. Millones de mujeres alrededor del mundo volteaban a ver a Coco Chanel como alguien a quien seguir, una verdadera congénere de su feminidad a quien seguir, influencia, porte, etc. Y como decía, la empatía, la escucha activa, expresarse efectivamente, saber cuál es la palabra precisa que no dañe a la otra persona y que no la saque de una meta o una función. Incluso las personas con esta inteligencia tienden a podrían ser buenos manipuladores, pero obviamente se busca la manera de que sea lo más positivo posible. En esta inteligencia la idea principal es la gestión, ¿sí? La escucha, ponerse en los zapatos de los demás, identificar sus emociones antes de tratar de expresar las propias, y de acudir a usar el deber ser, no imponer nuestra experiencia, sino escuchar lo que la otra persona quisiera escuchar y que le pueda servir. La otra, y no menos importante, solo que la voy a resumir, ya que de este tema somos un poquito más conocedores y no quiero, en este sí me tardaría más explicando, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible. La inteligencia musical, ¿sí? Esta habla de que se desarrolla desde los primeros años, desde el momento en que el bebé empieza a balbucear. La inteligencia musical es de un bebé que sabe escuchar e interpretar
sonidos. Se encuentra entre el lóbulo frontal temporal y la parte del hemisferio cerebral derecho. Expresa emociones todo en base a la música. Escucha ritmos y lo sabe interpretar. Puede percibir y expresar formas musicales. Imita el canto, imita voces, imita las formas de hablar de los demás. Por ejemplo, un grande de la música como fue el alemán Ludwig van Beethoven, director de orquesta, pianista, se considera uno de los más importantes de la historia de la música. Mozart, todos ellos, su inteligencia la desarrollan en base a que todo tiene que ver con la música. Bailar con música, tareas con música y expresar todo. Por último, el cómo desarrollar una inteligencia musical sería, si se practican, hay actividades, por ejemplo, escuchar sonidos en la naturaleza, por prestar atención a los sonidos cotidianos, silbar, tararear, cantar canciones, tratar de recordar o memorizar melodías o letras de canciones, aprender a tocar instrumentos, intentar, por ejemplo, la gran mayoría dice, yo voy a empezar a aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué no un violín? ¿Por qué no una armónica? Algo más sencillo. Escuchar música a lo largo del día, acudir a recitales, acudir a conciertos. Que la música sea el centro de atención de este tipo de eventos en torno a la persona. Y pues sería por mi parte todo. Muchísimas gracias y pues buenas noches.